Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas. ¿Y a qué le llamamos trascender en tus finanzas? Pues lo primero, que podamos honrar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite tener. Segundo, que podamos tener para las necesidades y deseos de nuestra familia. Y tercero, no menos importante, es que podamos sobreabundar de tal forma que podamos ser de bendición a una mano amiga, extendiéndonos en generosidad. Así que si estás también motivado a lo que nos motiva a nosotros de tener este programa, pues bueno, te damos la cordial bienvenida, recordándote que si nos estás escuchando en vivo, genial, pero si no nos estás escuchando también en diferido, agradecerte de una o de otra forma, agradecerte el que tomes el tiempo de poder invertir este espacio en tu crecimiento personal. Haremos todo lo posible para que valga la pena el tiempo invertido. Si algo es escaso y realmente valioso, es el tiempo. Por eso lo valoramos en extremo, sabiendo que puedes dedicarle ese tiempo a cualquier otra actividad. Así que qué bueno que estás junto con nosotros, así como lo está mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un refresh más de Trascendencia Financiera, donde estamos limpiando ese paladar después de haber tenido contenidos bastante interesantes, pero prolongados, porque posiblemente fueron 2, 3, 4 episodios que hemos hecho series. La última serie, pues ustedes escucharon que era de 3. Pero lo interesante es que cuando nosotros estamos haciendo esta limpieza de paladar, nos damos cuenta que tratamos de hablar de ciertos temas como herramientas tecnológicas, que hemos hablado varias de ellas. Hemos hablado sobre algunas situaciones puntuales de cómo poder mejorar tus finanzas. Y hoy vamos a hablar de probablemente algo que no es lo tradicional en nuestro refresh, pero con César evaluamos que era clave porque es una de las situaciones que impacta en la forma como nosotros manejamos nuestras finanzas. En este episodio hemos hablado, en la versión en inglés se llama FUD, que es F-U-D, que es Fear, Uncertainty and Doubt, que en español se llama miedo, incertidumbre y duda. Lo que vamos a hablar es cómo estos tres conceptos, miedo, incertidumbre y duda, hacen que nuestras finanzas se descontrolen, no logremos mantener una disciplina en el proceso de gestión y, más importante, no nos ayudan a trascender en nuestras finanzas, que es lo que buscamos en este programa. Así que si ustedes algún día tuvieron miedo a la hora de tomar una decisión, les genera incertidumbre y análisis parálisis, que saben que tienen que hacer un cambio en su presupuesto, renegociar algún tipo de préstamo, pero les da miedo hacer ese cambio, o simplemente tienen muchas dudas, hoy es el episodio donde hablaremos de esos tres temas y cómo esos tres temas afectan nuestras finanzas. Así es, vamos a conversar sobre este acrónimo. Se utiliza mucho en el tema financiero, pero realmente puede extrapolarse a cualquier área de nuestras vidas, que es FUD en inglés, Fear, Uncertainty and Doubt. Eso es lo que significa en inglés y, como ya bien lo indicó Mario, se refiere a estos tres elementos que son capaces de generar muchas cosas en nuestras vidas, que es el miedo, la incertidumbre y la duda. ¿Por qué le digo muchas cosas? De que hagamos o que no hagamos algo. Eso es bien interesante. Es el análisis parálisis a veces, que le llaman, que a veces esto nos genera la inactividad más que la acción. Y algo que antes de entrar con el tema de la definición, y es un aporte que quería tal vez platicarlo luego, pero creo que vale la pena mencionarlo ahora con la introducción que estamos desarrollando, es que este FUD, lo vamos a llamar como FUD, usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo con estos tres elementos, muchas veces lo tenemos nosotros interno, es decir, nosotros tenemos ese miedo, incertidumbre y dudas, pero ojo, muchas veces es utilizado por personas o instituciones
para manipularnos en que hagamos o no hagamos algo. Y eso es de alguna forma, yo no sé si te has dado cuenta, Mario, que los últimos programas que hemos estado haciendo, pues si usted escuchó en vivo todo el 2024, han sido, queremos como destapar los ojos, ¿verdad? De muchas cosas que están ocultas o que no se mencionan con la claridad que hemos tratado, y este es un tema. Porque esto puede ser que para usted pueda resultar nuevo, pero para muchas instituciones, para muchas personas, lo están utilizando como una herramienta para manipularlo y que usted tome decisiones que quizás sin haberle aplicado el FOD, quizás no hubiera hecho o hubiera hecho. Sí, yo creo que el concepto más importante es que estos tres conceptos, para la redundancia, son emociones y son pensamientos, a veces negativos, que van a influir en nuestras decisiones financieras. Pero como mencionaba César, y voy a ser, tampoco no quiero ser tan extremo como decir que estamos solo, las empresas todas están mal influenciando, utilizando, pero esto se puede utilizar como un concepto de una estrategia comercial. Por supuesto. Porque estos son sentimientos que nosotros, por un ser humano, siempre vamos a tener. Esa falta de certeza, esa inseguridad nos genera cuestionarnos a veces las cosas, o que existe algún tipo de sentido de urgencia o que hay algo que no se va a acabar, pues utilizamos esta estrategia de una forma comercial. Así que la tarea, de una vez para empezar, es, ahorita en este episodio, les voy a dejar una tarea muy práctica. Cuando ustedes conozcan cómo es que funcionan estas tres emociones, quiero que ahora, durante la próxima semana, nos escriban al +502 59 19 542 y nos cuenten cuál fue una campaña o estrategia comercial que ustedes hayan visto donde se está aplicando estos tres conceptos. Así ustedes nos ponen los ejemplos y nos mandan para que los empecemos a contabilizar y mandarlos a la comunidad de Trascendencia Financiera para que los escuchen. ¿Para que haga o para que no haga algo? Así es. Que influencie, positivo o negativo, a la acción o no acción. De hecho, Mario hizo una observación muy buena. Se recuerdan que tuvimos también, como parte de las temáticas que hemos tenido en el programa, también vimos el libro de Cialdini, por ejemplo, que vimos o queremos nosotros tratar ese tema por ejemplo, de la influencia. Y a veces la palabra influencia lo vemos como algo malévolo, malo, negativo y no, simplemente cómo podemos nosotros comprender cómo funciona el ser humano para que conforme nosotros más comprendemos, sabemos más cómo reacciona y nosotros también comercialmente podamos hacer algo. Ojo, bien utilizado es bueno, pero también mal utilizado, como vamos a ver el tema del FOD, puede hacernos que hagamos cosas que no nos gustan demasiado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que buena parte de la política utiliza mucho el tema del FOD, y no me refiero a una política del país donde estamos emitiendo, sino en general es algo que se sabe que pues, tiene cierta tendencia a poderse utilizar para poder generar algún tipo de acción de parte de una población. Pero bueno, básicamente el FOD, como lo hemos estado conversando en esta introducción, lo que pretende de alguna forma es poder influir en nuestra toma de decisiones financieras a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces yo creo, Mario, que como siempre hemos tenido la costumbre, ¿qué te parece si comenzamos a ver uno a uno lo que es la definición y de alguna forma cómo se integra la definición de cada una de estas tres emociones y cómo encajan dentro del FOD? Ok, empezamos con el primero, fear o miedo. Es una emoción intensa y eso es algo que es importante. Las tres emociones que vamos a hablar son probablemente muy intensas y generan una reacción física en nuestro cuerpo. Pero el miedo es el más complicado de las tres, ¿verdad? Sí. Porque tenés dudas, tengo dudas, ¿verdad? No pasa mucho de ahí. Incertidumbre todavía es un poco más tensa, pero el miedo sí te genera, sí te mueve de donde estás o te provoca algo muy intenso. Y básicamente recuerden de que el miedo es una herramienta que utiliza nuestro cuerpo para evitar riesgos que nos pueden dañar. Es más, el miedo es bueno. Es que tiene que ser clave. Una persona que no tenga miedo es una persona que se va a poner en riesgos muy altos y no va a poder medir las consecuencias probablemente porque no tiene esa percepción. Recuerden que el miedo nace
del concepto de nuestros ancestros, donde estaban en una situación donde podían estar expuestos con un animal, por ejemplo, y tenían que tomar decisiones. El miedo le generaba o que salían corriendo o que luchaban. El fight or flight, ¿verdad? Entonces, es bien importante y el miedo sirve para nosotros porque es una respuesta a la percepción de un peligro real o imaginario. Ojo. O imaginario, eso es bien importante. Se caracteriza por generar una sensación de angustia o inquietud y puede desencadenar una respuesta de evitar o escapar, el fight or flight, que era lo que decíamos. Sí, sí. En el contexto del food, o en ese caso de lo que acabamos de hablar, el miedo se utiliza para crear una sensación de amenaza o peligro, aunque no siempre esté fundamentado en hechos concretos. Entonces, aquí empieza la parte de miedo percibido o miedo real. Y yo creería, no soy psicólogo, pero puedo creer fácilmente que el uno o el otro es igual de duro de manejar para un individuo. Es decir, un miedo real es que tienes un león enfrente y no hay nada que lo separe entre uno. Ese es un miedo real. O sea, tu vida está muy probablemente a punto de dejar de existir. Pero muchas veces el imaginario, el que no lo tenemos tan claro, sino algo que podría suceder, puede generar una sensación de miedo tan intensa como la que expuse de una forma muy llamemos dramática, pero visible, tangible. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que cuando nosotros estamos con esto, nos van a venir a decir, por ejemplo, un ejemplo de miedo. Si ustedes, a ver, ¿qué se te ocurre algún ejemplo? Yo lo voy a poner como un ejemplo de nuestras finanzas en temas de inversión. Si nosotros miramos de que existe una tendencia sumamente alarmante de caída de los valores de las empresas en los mercados, nos entra el miedo de ¿será que debería de vender y minimizar mi pérdida? ¿O debería de aguantar ese miedo y postergar la venta? O, por ejemplo, una de las cosas que podría decirte del miedo es el miedo a la deuda. El miedo a la deuda es donde nosotros pues tenemos muchas deudas o tenemos muchas tarjetas y nos da miedo poder sacar la cantidad de información necesaria para saber qué tanto endeudado estoy. Porque el hecho de saber cuánto tengo de deuda me genera miedo de pensar cómo voy a salir de ella. Un ejemplo de miedo es, por ejemplo, quedarte sin tu trabajo, sin ingresos. Porque es un miedo y es un miedo real de cómo voy a seguir adelante si no logro tener mi ingreso. Pero ahí entra la parte importante, César. ¿Qué haces con ese miedo? Ah, sí, eso es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Qué vas a hacer? Como en este caso, ¿lo vas a evitar, lo vas a escapar? A mí me gusta decir que lo vas a atacar de frente. O te vas a quedar paralizado, porque también esa es otra. Una, huís o atacás o te quedas quieto. Sí, son tres. Solo como un paréntesis, recuerda que no tomar una decisión es tomar una decisión. Así que el quedarse parado no es que las deudas vayan a mágicamente desaparecer. O sea, puede ser que eso genere el miedo, parálisis, pero nosotros tenemos que estar claros de que la vida sigue y los intereses también. Todo continúa. Entonces tenemos el primero, que es miedo. El miedo es algo bueno. Nos hace evitar riesgos. Hemos visto desde series de televisión hasta casos médicos concretos. Perdón, César, solo voy a hacerte una pregunta. Ajá. ¿A vos te gustan las películas de miedo? No me gustan. Nada. Cero, las evito. No veo por qué tengo que estar sufriendo por gusto. Ese soy yo. Pero te voy a decir un ejemplo. A mí me pasó de que yo solo la primera película de miedo que vi me dio pesadillas. Después, cuando investigué cómo es que se hacía todo el proceso, a mí las películas de miedo realmente, no voy a decir que no me den miedo, pero casi no me dan miedo porque estoy más analizando la trama y los efectos especiales que lo que estoy involucrándome en la historia. Yo sí me involucro en las historias, hombre. Entonces prefiero evitarlo. Pero les decía, solo para cerrar el tema del miedo, por ejemplo, personas que no sienten dolor. Y usted dice, ¡ala, qué alegre que alguien que no sienta dolor! No. Peor cuando los que entramos a determinada edad casi que nos duele algo de cajón, casi que todo el tiempo. O sea, siempre hay algo nuevo que uno no conocía que ahora le duele. Pero las personas que no tienen dolor se lastiman severamente, se hacen daños físico porque el dolor no lo perciben. Incluso vos me comentabas de una serie en particular en la cual la persona no percibía el miedo y miraba a un perro que se le quería tirar encima y no tenía miedo. Y eso lo que lo hacía era exponerse innecesariamente a peligros. Entonces,
El miedo es algo bueno, lo que tenemos que ver es cómo controlarlo, cómo manejarlo. Vamos con el siguiente, Mario, incertidumbre. La incertidumbre refleja a la falta de certeza o seguridad sobre un tema o situación. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé si te lo he enseñado, César, pero Tony Robbins, que es un experto en temas de finanzas y de vida también, porque tiene los dos. Programación neurolingüística y un montón de cosas. Bueno, él tenía un concepto de las necesidades humanas, las 7 necesidades humanas. Los invito a que si ustedes buscan 7 necesidades humanas de Anthony Robbins, vale la pena, es bien interesante. Pero él hablaba de que hay 2 necesidades que son contraproducentes o son contrarias, la certidumbre y la incertidumbre. La certidumbre es que nosotros queremos tener cierta tranquilidad de la predictibilidad de nuestro día. Sé que me voy a levantar a la mañana, si ya tengo mi agenda planificada, voy a tener esa mañana, sé que voy a ir a trabajar, qué voy a hacer en el trabajo. Pero contrariamente a eso, nos aburre estar sabiendo siempre lo que va a pasar. Entonces necesitamos un grado de incertidumbre en nuestra vida para poder tener esos momentos inesperados. Entonces la incertidumbre que estamos hablando acá es una necesidad humana, pero también tenemos que estar claro de que eso se da a veces por ausencia de información clara o presencia o de múltiples posibilidades. Hay muchas ofertas, muchas posibilidades, que eso comercialmente nos pasa. Las personas cuando le damos muchas opciones, y les puedo decir, cuando van a un restaurante y tiene más de 5 páginas el menú, probablemente van a escoger el plato que ya conocen ustedes y no se van a aventurar a algo nuevo porque hay tanta incertidumbre de tanto plato que no me voy a decidir por algo que esté ahí. También tenemos que estar claros que la incertidumbre se genera por la falta de conocimiento que tenemos o a veces la confusión entre si hay data que está en contra de la otra, cómo funciona. Entonces, en el contexto que estamos hablando hoy, la incertidumbre se utiliza para crear ambigüedad o falta de claridad de la información, lo que nos va a llevar a las personas a que se sientan inseguras, dudosas y probablemente cuestionando si deberían tomar la decisión o no. Paréntesis, busqué, son las 6, se le llaman las 6 necesidades humanas, que es adaptado por Tony Robbins, las cuales son certeza o seguridad, variedad, importancia, conexión, amor, crecimiento y contribución. Así que ahí está interesante si usted quiere indagar. Está bonito como para ver si lo hacemos un programa de refresh también. Esa fue la base para cuando hice la cultura de héroes en Transactel o en Telus. Sí, pues. Utilizamos las necesidades humanas como base psicológica para hacer esta campaña. Qué interesante. Así que usted también puede adentrarlo o si no, también lo conversamos en esta vía. Mire, la incertidumbre es bien interesante. El ser humano per se busca la certeza. Pero como ya bien Mario se lo comentó, la incertidumbre tiene ese sentido también de variedad, ese sentido de curiosidad, de aventura, que tiene una connotación positiva. Yo creo que algo bien interesante cuando uno sale de viaje es esa incertidumbre, porque uno cree llevarlo todo, pero está conociendo lugares que no conoce, calles que no conoce, comida que no conoce, gente que no conoce, y hay demasiadas variables que están alrededor que de alguna forma le despiertan sus sentidos. Algo que, por ejemplo, le menciono, tuve la oportunidad de estar en Moscú para el Mundial de Rusia y obviamente uno no entiende ni el idioma, ni lo que está escrito, ni nada. Y me recuerdo haber entrado a un museo o biblioteca, no recuerdo qué fue lo que entré, y usted rápido sabe dónde está la entrada y la salida porque puede leer, pero si no sabe leer, no sabe realmente qué es lo que está escrito por todos lados. Pero ahí tus sentidos se abren y comienzas a ver que, por ejemplo, la entrada usualmente hay un rótulo o algo que estaba con color verde. Y si es salida, lo podías ver con color rojo. Entonces, de alguna bajaban forma, en la ansiedad e incertidumbre. Pero es increíble que ese nivel de incertidumbre te habilita otros sentidos que usualmente los tenés como no en extremo uso, porque como tenés certeza, sabes por dónde vas a ir, qué vas a... Es más, yo no sé si seguro te pasa y a todos nos pasa que vamos de nuestra vivienda hacia la oficina y ni siquiera te percataste cómo llegaste, porque ya lo tenés tan automático, pero cuando todos los lugares son nuevos y todo es diferente, tus sentidos se abren ante la incertidumbre. Ahora te pregunto, Mario, viene una persona o una empresa y dice, yo quiero hacer una estrategia de confusión contra mi competencia.
y va a hablar 50 cosas positivas, pero diferentes y contrariadas sobre tu opositor o tu competencia. Esto es, de alguna forma, generas incertidumbre. Y será, y dicen esto, pero dijeron lo otro, pero yo no estoy seguro. Y si las personas tienden a estar con incertidumbre, no toman acción. Porque les genera... No están seguras. Sí, no tienen certeza. Y la falta de certeza normalmente va a provocar la falta de acción. Así que ya hemos visto miedo, incertidumbre y ahora duda. Le definimos porque parecieran lo mismo, pero son diferentes. Así es. La incertidumbre, como hablamos, era esa falta de certeza o seguridad sobre un tema. La duda es esa sensación de indecisión o desconfianza respecto a algo. Entonces son parecidos, pero no son lo mismo. No. Surge cuando una persona no está segura de la veracidad, autenticidad o validez de una información o situación. Incertidumbre es cuando nosotros, aunque estemos claros de la información, no estamos claros de cómo actuar. En la duda, estamos hablando de que ni siquiera tenemos la claridad de que la información que estamos manejando sea auténtica y válida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el food o en el tema de este programa, la duda se utiliza para sembrar sospechas y cuestionamientos sobre la credibilidad o fiabilidad de algo, lo cual puede generar desconfianza y llevar a decisiones basadas en la inseguridad. Y yo creo que esto es algo que usted, amigo, debería considerar incrementar el nivel de duda. Hoy día usted puede escuchar un influencer, una red social y le dicen algo. Y le digo, y mucho ojo con los jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes o hijos pequeños, porque creen que lo que se dijo es cierto. Está escrito en piedra y casi que fue Dios mismo el que lo indicó. Si está en internet es la verdad. Exacto. Y no tendemos a cuestionar si realmente la fuente es fidedigna, la persona es fidedigna, la información, el contexto, la forma, el lugar, la cultura. O sea, 1000 cosas que yo creo. Y este es bien interesante, que poco a poco nos han ido apagando la duda. Que en este caso, más que negativo, lo veo muy positivo despertarlo. Te diría que es un sentimiento de cuestionamiento sobre si tus supuestos están fundamentados en la forma correcta y en la información correcta. O sea, estás cuestionando, ¿será que...? Y te voy a decir tal vez algo interesante. Todo esto que ustedes están viendo de food, o el miedo, incertidumbre y duda, está amarrado mucho al procesamiento lógico del cerebro de tomar decisiones. Sí. Y lo que estamos hablando nosotros aquí es cómo las dudas pueden ser una herramienta positiva a cuestionar. Ya muchas personas dan por hecho de que porque la empresa dijo de que existía... Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasa a mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener dudas sobre la realidad de de las especificaciones técnicas de muchas herramientas que yo compro. Dicen de que lo máximo que se puede utilizar esta herramienta es para tanto de presión y nos damos cuenta que aguantan mucho más. O en algunos casos no aguantan ni el límite. Entonces el cuestionar, bueno, ¿y dónde está? Preguntarse, ¿y cuál es la fuente? Inclusive en el episodio de ChatGPT que hablamos en algún momento, nos dimos cuenta de que estábamos hablando de que hay que cuestionar cuáles son las fuentes. Entonces, lo importante con esto es que nosotros tenemos que estar claros de que cuando nos dicen algo, preguntar de dónde salió esta información. ¿Y quién fue el que la procesó? ¿Y quién fue la persona bajo su criterio y su contexto que te dio esta recomendación? Porque muchas veces, a mí me pasa cuando estamos hablando de recomendaciones de plantas, por ejemplo. No es lo mismo recomendar una planta para el altiplano que para la costa. Totalmente. Es la misma planta, la misma especificación técnica, pero el resultado de crecimiento de esa planta va a ser muy diferente porque es diferente clima. Y por vos he aprendido que ni siquiera en el mismo altiplano, sino incluso la calidad de agua del lugar donde se va a poner. Cantidad de agua, cantidad de sol, cantidad de fertilizante. O sea, hay tantas variables. Entonces, cuando uno empieza a hacer, y esto es lo que deberíamos hacer con la duda, la tarea es hacer doble clic. Así es. Doble clic es, si te dicen algo, cuestiona de dónde salió. Lo ideal es hacer 8 porqués. Ese sería así como el máximo. Pero con que hagas un par de por qué estás diciendo esto y por qué esta información. Y vamos a hablar un ejemplo cuando regresemos del corte sobre cómo eso nos afecta en temas de nuestras decisiones financieras. Pero lo peor que podemos hacer, César, y vos lo has vivido porque te ha tocado manejar personas que han caído en las garras de estas personas, que alguien te dice, te garantizo un retorno. Esta es una inversión segura. No hay riesgo. Y entonces ahí empieza la duda. Es que ese es una el problema. herramienta. No hay duda.
Es que, mire, cuando hablamos de FOD, de este miedo, incertidumbre y duda, ¿debería yo tener miedo a realizar algo? Sí. Sí. Definitivamente sí. Otra cosa es que alguien le ponga miedo y entonces usted no lo haga. ¿Debería tener incertidumbre o no hacer algo hasta que yo tenga por lo menos un alto grado de seguridad? Sí. ¿Debería dudar? Siempre. El otro le diría sí, pero le digo dudar siempre. Sí, pero mire, hace poco una persona me escribió y lo digo con muchísimo respeto, tomando en cuenta, a ver, ¿cómo lo digo de tal forma? Es que él se dice ser cristiano. No, es cristiano y cómo me falló con esto. Era un tema de inversión. Y yo les digo, es que en el tema de inversión, usted tiene que tratar la inversión como tal, no importando qué diga ser la persona. No digo que una persona sea o no cristiana, que dice ser. Es que ese es el gran problema. Yo puedo decir que soy astronauta. ¿Qué garantía tenés? ¿Qué certificación tenés? ¿Qué validación tenés? Exactamente. Y ya luego de que usted hace que la debida diligencia, entonces comienza a despejar las dudas. Pero bueno, estamos agarrando calor. Lo que queremos es que usted también comience a... Mario le dejó una tarea de 7 días, pero si usted ya tiene alguna idea donde usted se ha visto influenciado positiva o negativamente a través del miedo, incertidumbre y duda, compártalo al más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes. Usted nos envía más 502 59 19 05 42. En esta oportunidad, compartiendo con usted un acrónimo FUD, que en inglés significa Fear, Uncertainty and Doubt, que en español lo estamos traduciendo miedo, incertidumbre y duda, que son juntas. Lo hemos hablado ahorita separado, pero te podés imaginar meter en un cóctel, meter la duda, la incertidumbre y miedo y lo mezclas así y te dicen de un solo, pues tómeselo. Interesante. Y vamos a hablar de ejemplos de cómo eso funciona. Dale, entonces, te voy a poner un ejemplo para ilustrar este. Sí. Ya el primer segmento hablamos de los 3 conceptos, pero veámoslo en un caso de la vida real. Vamos a considerar que tenemos miedo a perder dinero en el mercado de valores. Es algo que todos los que invertimos en el mercado de valores sabemos que siempre existe un miedo a perder dinero. Este miedo puede llevar a los inversionistas a vender sus acciones en momentos que está bajando. Sí. Está bajando, entonces voy a vender para minimizar mi impacto, mi pérdida. Lo cual resulta en pérdidas significativas a lo largo del plazo. Si no se mantienen invertidos durante los periodos de recuperación, o sea, si solo vendemos cuando ya está abajo de lo que yo ya era el precio de compra, ya perdí dinero, pero eso se genera por este miedo a la incertidumbre. La incertidumbre sobre los futuros económicos y las decisiones de inversión puede generar dudas sobre qué acciones tomar, lo cual puede paralizar a las personas y evitar que tomen decisiones financieras importantes. Y yo creo, y lo estoy añadiendo a nuestras notas, Mario, con el ejemplo que vos estabas poniendo, es que si nosotros no sabemos que existe el FOD, comenzamos a actuar por reacción. Es decir, bajó, vendo, porque todo se va a perder y antes de que lo pierda todo, al menos pierdo poco. Dicen todos que el mundo va a colapsar, entonces comienzo a comprar papel de baño. O sea, ¿por qué? No sé, pero todos compran papel de baño, entonces yo también tengo que comprar papel de baño para tener en mi casa. Comenzamos a tener a actuar de forma reactiva. Y lo que deberíamos nosotros tener en el caso del FOD es hacerlo de forma planificada. Es decir, ¿debo tenerle miedo a esto? Sí, no, ¿por qué? ¿Que tengo incertidumbre sobre esto que va a suceder? Sí, ¿qué me falta para poder tener certeza de hacer o no hacer esto? ¿He investigado lo suficiente o todavía me genera alguna duda o de respecto al contenido? Entonces, ya cuando se actúa bajo planificación, ya se tiene una mejor idea de qué hacer cuando esto venga, porque esto viene constantemente. Pero lo peor que se puede hacer, y principalmente con temas de dinero, solo reaccionar sin pensar. Y vos tenías todavía algo relacionado con esto. Es que vamos a adelantar de una vez algún tipo de estrategia que podemos usar para manejar el FOD.
Y una de las cosas que yo le recomendaría a César es el manejo de escenarios, donde nosotros quitamos, a ver, este es el concepto, lo voy a generalizar de los tres. Lo que tenemos que tratar de hacer es de quitar el factor emocional en una decisión que debería ser más lógica que emocional. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mi recomendación, una recomendación anticipada es manejen escenarios. ¿Qué pasa si? O sea, en el momento que ustedes deciden, lo que pasa es de que siempre, y este es el concepto, ¿sabes dónde miro yo mucho el efecto de food? Cuando son personas que están adictas al juego. Sí. Cuando son personas adictas al juego, siempre están con la expectativa de que a la próxima van a recuperar todo lo que perdieron anteriormente. En el tema de escenario, lo que hacemos es que si nosotros decimos, voy a invertir en la bolsa y quiero un retorno, aunque hubiera podido ganar el doble, pero yo recuperé o generé lo que yo quería. Si yo voy y digo, bueno, no voy a permitir una pérdida mayor a, pues entonces ya tengo mi límite. Pero no dejar de que las emociones, que se está cayendo, pues vendamos, y que se está subiendo, compremos, porque exactamente eso es lo que deberíamos hacer al revés. Cuando esté bajando es cuando tiene un precio menor a lo que haya llegado y tal vez vale la pena comprar. Y cuando está arriba es que deberíamos tratar de vender y recuperar nuestras ganancias. Entonces ahí van a manejar escenarios, lo que te va a ayudar es a decir, bueno, voy a hacer esta inversión. ¿Qué pasa si va muy bien? ¿Qué pasa si va muy mal? Y entonces te quita esa incertidumbre, que es uno de las partes del food. Algo que tal vez quiero añadir, porque o el ejemplo se ha girado alrededor de inversiones bursátiles, pero pónganse a pensar en emprendimiento, que es algo que todos quieren hacer, o la enorme mayoría de personas quiere hacer. ¿Por qué no se hace? Y yo no le estoy motivando a que emprenda, ni le estoy motivando a que no lo haga. Simplemente le estoy poniendo un ejemplo. Primero, porque me genera miedo tener que renunciar de mi trabajo para tener la incertidumbre de poner un negocio que quizás me dé o quizás no me dé a la velocidad que yo quisiera que me lo diera. Y todavía si le sumamos a eso, me estoy metiendo a una actividad de la cual conozco muy poco. Es que duda. Dicen, exacto, Duda. Ahí está la duda. Te doy dos ejemplos rápidos. Una persona me pone y me dice, tengo 3,000, usted póngale quetzales, dólares, lo que quiera. ¿Qué debo hacer dónde debo invertirlos? Eso es todo. Depende, dijo Pepito. Eso es todo. Te das cuenta y decís qué tanto se exploró la certeza, la duda y el tema del miedo sobre ese recurso. Lo que pasa es que te voy a decir un dato. Lo que está haciendo él es externalizando su food a vos. Y que quiere que alguien... Pero es que eso es lo peligroso. Entonces, imagina que yo le digo que la mejor opción es que me lo entregue a mí para que dentro de 10 años él pueda tener X o le voy a duplicar su dinero en 3 meses. Pero ¿y si no? Y si yo no soy confiable. Pero como tenés esa necesidad de externalizarlo, ahí es donde se vuelve una persona víctima de fraudes. Pero entonces ahí utiliza la duda para cuestionar quién es la persona que debería de confiarle ese tipo de cosas. Entonces el food puede ser, de nuevo, algo positivo. Suponete que la persona ha estado escuchando el programa por mucho tiempo y ha generado cierto grado de confianza en lo que nosotros podamos decirlo. Pero eso es muy diferente a que vayas a entregarle un recurso en sus manos. Totalmente. Y yo no estoy diciendo que no seamos personas fiables, solo aprovecho de decirlo, porque no va a decir, están diciendo que ustedes no son fiables. No, lo que le estoy diciendo es que debe existir Confíe, pero verifique. Así es, haga su debida diligencia de todo aquello que usted esté pensando en un emprendimiento o en una inversión bursátil, porque estos elementos van a ser claves. Otra persona me dice, mira, quiero invertir esta cantidad en un emprendimiento, 20,000, me recuerdo la cantidad. Y le digo, ¿y tenés experiencia en esa área? No, ninguna. Es decir, otra vez, volvemos a lo mismo. Usted dice, ¡fodes! Todo malo. Al contrario, ahí es lo que le debería decir. ¿Qué certeza tengo de que me va a ir bien en un negocio que no conozco? Pero te voy a decir una cosa, César. Sabes que el problema que tenemos con el food, especialmente con el miedo, es que es como que fuera un interés compuesto. Se va sumando cada vez más. Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando nosotros experimentamos miedo relacionado al dinero, como es el miedo a perderlo, si ya has perdido dinero antes, vas a ser mucho más miedoso, si quieres verlo de esa forma, mucho más receloso, vas a ser menos tolerante al riesgo, si queremos llamarlo de otra forma, a volverlo a perder. Sí. O si no has tenido suficiente dinero, pues entonces se va a volver ese miedo a no tener suficiente y siempre tratar de acumularlo. Y esto genera que nuestro cuerpo reaccione de una manera similar
a ese miedo como que si se estuvieran amenazando físicamente. Ojo, y aunque la segunda sea una muy buena oportunidad, es decir, la primera seguramente no lo fue porque perdió dinero o reaccionó en lugar de planificar y hacer sus modelos para no perder, pero puede el miedo enclaustrarlo de tal forma que ya no escucha más. Sí, ya no ve toma, más. No toma decisiones racionales. No, porque tengo miedo y ya no lo quiero hacer. Y alguien le puede dar buena data, buenas oportunidades, todo pinta razonable, pero nos hemos dejado, en el caso que mencionó Mario, dejar dominar por el miedo, que ya no abrimos ni siquiera la puerta a una posibilidad. No estoy diciendo que lo haga, simplemente ya ni siquiera me doy ese permiso. Y otro síntoma que nos sucede, César, es que si tenemos mucho miedo al tema relacionado al dinero, vamos a buscar siempre resultados a corto plazo en vez de tener a largo plazo porque no tenemos la confianza, porque tenemos mucha incertidumbre. Sí. Por eso es que el miedo, incertidumbre y duda van amarrados. Y esto te digo que el problema más grande que tenemos, no solo en el factor de manejo del tiempo y análisis y el tema de finanzas, es que esto nos afecta físicamente. Sí. El miedo te genera estrés, ansiedad e inclusive depresión. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas tres emociones o esos tres factores que generan reacciones en nuestro cuerpo de un impacto muy fuerte. Este es un buen momento de hacer un alto con lo que mencionaba Mario. Es decir, ya me está afectando mi salud mental. Ojo, no estoy diciendo que ninguno estemos locos, sino que ya nos afecta nuestra salud mental. Ya no estamos tranquilos, en paz, en armonía. Estamos generando estrés, ansiedad, depresión. Obviamente hay situaciones donde deben tratarse con un especialista, pero específicamente si le está relacionado con el tema del dinero, ver si nos estamos quizás extrapolando nuestras emociones con el FOD, que estamos dejando que el miedo se apodere de nosotros, que nos sintamos incertidumbres. Usted tiene un trabajo donde ha estado 10, 15 años, donde lo super quieren en la persona de más confianza, le dan las llaves del negocio y usted sigue con la incertidumbre. ¿Será que mañana me van a dar la oportunidad? ¿Y será que mañana no cambian de opinión de mí? Son cosas que vale la pena comenzar a establecer si nosotros no estamos dejando que estas emociones nublen nuestra realidad real, valga la pena la redundancia, y que nosotros tengamos tener un justo equilibrio de cada uno de ellos. Como usted se puede dar cuenta, en estos tres elementos de miedo, incertidumbre y duda, no lo tomemos como algo malo. Usualmente cuando se habla en el espectro financiero, principalmente en el tema de las inversiones, suele tomarse como algo malo, como algo que ya entró al FOD y todo el mundo está con pánico y hay sangre en las calles y todos están alborotados. Sí, pero lo más importante es que nosotros podamos tener el dominio propio de nuestras emociones, que no significa que no las tengamos, sino que nosotros podamos tenerlas bajo control. Pero bueno, ¿qué les parece? Ahora sí, Mario, comenzamos a hacer un poco de irlo metiendo ya no tanto solo en el tema de inversión, emprendimiento, bolsa, Bitcoin y todo eso, sino lo comenzamos a ver un poco más en las finanzas personales, en la forma más cotidiana de manejarlo. Y el miedo es algo que de los tres, como lo hemos platicado, de lo más intenso de estos tres. Así es. Podemos decir que el miedo, por ejemplo, uno de los ejemplos en nuestras finanzas personales que es latente, es ese miedo a tener suficiente dinero para poder cubrir nuestras necesidades. Te diría que ese es un miedo que todos vamos a tener toda nuestra vida. Pero vivir con ese miedo puede ser que nosotros pudiéramos tomar decisiones inclusive el miedo utilizado positivamente, podríamos tomar decisiones a que yo no quiero que tenga que quedarme sin recursos por una enfermedad y tomar no tener esa emergencia financiera a través de la contratación de un seguro, por ejemplo. Entonces, el miedo puede generarte también, puede prepararte podemos tomar decisiones para poder prepararnos a la incertidumbre que existe una crisis financiera y tomar acción para evitarla, como es el seguro y una enfermedad. Y hay algo que también quiero mencionar. Hay personas con muchísimos recursos con este miedo. No voy a tener suficiente. ¿Qué pasa si la empresa no sigue generando? Pero es que te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué es suficiente? Ahí voy.
O sea, llegaste al punto donde quería finalmente aterrizar. ¿Cuánto es suficiente? Personas que pueden tener todo el dinero del mundo, pero siempre vivir con miedo. El miedo de que me va a faltar. ¿Me va a faltar qué? ¿Para cubrir qué? ¿Para cubrir qué? Y ¿ganamos dinero para qué? ¿Te acordás del tema de propósito? Exacto. Es decir, sí, pero es que, por ejemplo, yo no me conformo con tener 1 millón. Sí, ¿qué es lo que te conformas? ¿10? ¿100? ¿1000? Pero te lo voy a poner así, que siguiendo esta línea de estar discutiendo, César. Uh-huh. El problema que tenemos nosotros es que el miedo es diferente o tiene diferente importancia para diferentes sectores de nuestra vida. Ajá. Por ejemplo, podemos tener una alta preocupación y miedo a no tener suficientes recursos para cubrir nuestras necesidades, pero viene una persona X y dice, mira, vamos a invertir en un emprendimiento, venite, y ahí no tenemos miedo y nos vamos. Entonces, el concepto de miedo también tenemos que balancearlo y comprender de que puede ser un sistema de alarma para evaluar el riesgo en el que nos vamos a meter. Y tenemos a veces, estamos muy contentos de generar, ¿por qué decimos siempre que entre más ganamos, más gastamos? Porque ese es el concepto donde decimos, puedo, en vez de mantener nuestra calidad de vida, la vamos subiendo, endeudando, y no estamos balanceando el miedo. Puedo tenerle más miedo a perder mi casa que tener un miedo a las tarjetas de crédito. Por ejemplo. Puedes tener incluso el miedo al rechazo. Tengo social, miedo sí, a que me vayan a decir de que yo no puedo. Todos se van de viaje, pero yo también me tengo que ir de viaje. ¿Y cómo van a decir que yo no puedo? Recuerdo también que digan que no vayan a decir que mi hijo no fue con sus buenos zapatos, sus buenas cosas, y aunque yo deba, pero me da miedo que lo vayan a rechazar por temas de dinero. Ojo, el miedo se estira en las finanzas personales en muchísimas áreas. Por ejemplo, podemos decir, ¿y mis ahorros? ¿Y mi casa? ¿Y mis cosas? Y comenzamos a tener miedo de que todos nos lo quieren quitar, todos nos lo quieren robar, todos nos lo quieren desaparecer, y lo único que quieren acercarse conmigo es por los recursos que tengo, y entonces tengo miedo incluso de tener relaciones interpersonales, porque veo a todos como que yo soy el blanco de interés económico para otras personas. Yo sé que hay algunos que estarán escuchando diciendo, ay, ya quisiera yo tener ese problema. Ojo, es difícil. No creo. Es complicado. Ponete a pensar, Mario, que un deportista famoso o un actor famoso, ¿cómo puede sentirse esa persona con cualquier persona que se le acerque? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Algo quiere. Él no está aquí por mí. O sea, sabe que soy famoso o que tengo recursos, y ante eso hay una barrera. ¿Qué me quiere sacar? ¿Qué me quiere sacar? Si está aquí es que algo quiere. Y no es fácil. Y ahí lo que hace es que vuelve muy difícil el concepto de confianza, por ejemplo. Mira, recién estaba leyendo un billonario indio hizo la vivienda más cara que existe en el mundo. Sí, ya sé cuál es. $1 billón cuesta es un edificio. El edificio de 27 niveles. Sí. Pero lo curioso, no sé si viste esa parte, es que uno dice que puede tener esta persona, porque solo vive él y su familia. Y dice que puede tener, aparte de 1000 cuartos, 1000 baños y 1000 cosas, es que dentro tiene un hospital, dentro tiene un supermercado, dentro tiene... O sea, todos los servicios que vos podrías requerir fuera están en ese edificio. Y no quiere interactuar con gente. Pues deja que querrás interactuar, pero estás esclavo de un edificio de $1 billón. Imagínate que no, o sea, tenés tan la facilidad de que el supermercado voy a bajar a comprar lo que me gusta, que ya ni siquiera salís a un espacio, tienes 6 niveles de parqueo, pero tienes 3 aeropuertos que son los que realmente utilizan. Entonces decís, tenés hasta miedo de poder interactuar en un supermercado. Miedo a no tener espacio, pero si algún día compras cosas más grandes. Imagínate. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que estar claros es que este miedo también puede generar comportamientos no sanos. Perdón, cuando dije lo de los ahorros y que pueda perder las cosas, eso significa que el miedo también es bueno, que usted pueda rectificar, que está colocando sus recursos de la forma más segura posible. Por eso te digo, o sea, el miedo tiene es las positivo. ambas. Ajá. El miedo puede ser positivo si lo enfocamos de una forma correcta. Sí, es que me quedé solo con que tenga solo miedo de que se lo vayan a quitar. También le puedo decir, eso es también positivo. Pero cuando lo va a encontrar con el tema del food, tiene que ser un balance. Si lo tiene desbordado para uno o para otro lado, le va a afectar globalmente en todo lo que haga. Entonces es bueno tener miedo cuando uno va a hacer una inversión.
Sí. Sí. Es bueno. ¿Cómo las has hecho vos? Con miedo. Yo puedo decirte que yo tengo clara en mi mente, tengo así como quemado en mi cerebro los momentos donde yo firmé los préstamos para poder empezar alguna empresa o los préstamos para comprar una propiedad. O sea, esos momentos, yo sí puedo decir que me tiembla el pulso cuando llego a firmarlo porque tengo miedo de la incertidumbre. Por supuesto. Pero eso es lo que en mi caso ha hecho, por lo menos no sé cómo te ha ido a vos, pero en mi caso lo que hace es que me hace verificar 5 veces más todas las proyecciones, los supuestos, los criterios para poder minimizar, no eliminar, la incertidumbre y la duda. Lo que habría que preocuparse con la aseveración que mencionó Mario, que es particular de él, y yo me puedo sentir bastante reflejado en esa línea, es preocúpese si usted no tiene ese sentimiento. Si es cero. O sea, si usted dice, firma, no importa, y vamos para adelante, y que el que nada. Es un negocio seguro, César. ¿Cuál es el problema? Si no hay ni riesgos. Si uno piensa que va a suceder en los próximos años, uno no hace nada. O sea, comenzamos nosotros a pagar esas alertas que son valiosas para por lo menos poner una parte de raciocinio dentro de algo eminentemente emocional. Y por eso tenemos que tener muchos cuidados cuando las personas quieren invertir en activos considerados seguros, pero que esos pueden tener un riesgo de que no van a tener el rendimiento más alto. ¿Qué tan seguros son? ¿Qué tan seguros son hoy, mañana y pasado? Porque el riesgo cambia en el tiempo también. Y eso lo que puede hacer es que también podemos nosotros dejar, por ejemplo, si queremos evitar el riesgo de incertidumbre, yo lo voy a poner en bonos del tesoro, pero los bonos del tesoro los tengo que tener parados 5, 10, 15 años para que den un retorno que valga la pena. Entonces, eso también puede generar una limitación de acceso al patrimonio en el largo plazo. Si usted tiene millones, tiene muchos recursos, pues bueno, que dejarlos estacionados 10, 15 años, quizás no le afecte, pues, y tal vez ganar un 1%, ganar un 5%, le da igual porque solo suma más a lo que ya tiene. Pero muchas veces en el caso de las personas que no tienen no tenemos, porque me voy a incluir, no tenemos esa cantidad de recursos, quizás entonces vamos a tener que buscar alternativas que nos puedan generar un poco más de retorno. Y ante el poco más de retorno significa que vamos a tener que romper muchas veces las barreras del miedo, de la incertidumbre y de la duda. Y las tres, usted puede tenerlas bajo control y como aliadas cuando usted tiene conocimiento. Es que ahí es donde entramos. El conocimiento es el que le va a dar a usted el balance entre lo racional y lo emocional. Porque si usted no tiene conocimiento, se va a dejar llevar por sus emociones. Porque eso dicen, todos jalan y van para allá y vamos todos. Pero si usted tiene conocimiento, y te digo, Mario, que ya hablamos una serie completa sobre el tema de Bitcoin y entran pánicos. Pero cuando vos tenés conocimiento, no importa lo que digan, quien diga, tu conocimiento te va a llevar con decisión acertada o fallida, pero con el mejor conocimiento disponible. Así es, por eso que decimos que para superar los miedos tenemos que tener educación financiera y comprender los riesgos y recompensas asociadas a las diferentes opciones de inversión, ahorro o cualquier tipo de enfoque que tengamos a nuestro dinero. La educación financiera básicamente es que usted haga su debida diligencia o como en inglés le dicen su due diligence. Haga la tarea. Haga la tarea y revise. Esto es, a ver, usted le dan una oportunidad de emprendimiento, la compra en bien raíz, de invertir en Bitcoin, de lo que sea. Y usted le da duda, le da incertidumbre, le da miedo, pero usted dice, de acuerdo a mis posibilidades financieras en este momento, bajo los recursos que tengo disponibles, bajo el nivel de conocimiento que tengo sobre este tema, sobre mi tolerancia de riesgo, sobre el horizonte de tiempo y todo ello, usted dice, ¿es sensato hacer esto, sí o no? De acuerdo a mis posibilidades. Si su respuesta en este momento es sí, usted tuvo el FUD a su favor, porque lo mantuvo alerta, pero tampoco lo tuvo amarrado de no tomar una decisión que quizás podía tenerle un retorno o beneficios muy importantes para su vida. Yo te diría que podemos mencionar algunos de los principales miedos para que en el siguiente segmento hablemos ya del concepto de incertidumbre y duda que se están relacionando a nuestras finanzas personales. Por ejemplo, ya hablamos del miedo a perder dinero. Eso es simplemente no tener los suficientes fondos. ¿Vos tenés miedo a perder dinero? Sí.
Siempre. También. O sea, por eso hice la pregunta. Porque a veces ya, ay no, pero Mario no tiene miedo a perder dinero. Fíjate que te lo voy a poner así. Más que mi miedo a perder el dinero, es mi miedo a mal utilizarlo o mal invertirlo. O sea, más que perder el dinero es tener... A mí se me duele más perderlo, vos, porque el otro por lo menos lo utilizaste mal utilizado. No, yo sé, pero perder dinero, o sea, porque lo que pasa es que vos y yo somos bien conservadores en mucho de lo que hacemos. Sí. En ciertas cosas. En otras tal vez un poquito más aventados. Pero te puedo decir, el miedo a perder dinero, y voy a ponerlo así, más que miedo a perder dinero, a mí lo que sí me afecta mucho es el miedo a no tener suficiente dinero para cubrir mis necesidades. Sí. Ese sí. Porque yo soy muy conservador y yo invierto literalmente en empresas o en temas inmobiliarios, pero no me mirás jugando. Jamás he jugado, bueno, no decir jamás. Creo que 2 veces en mi vida he jugado juegos al azar y me parece que para mí me cuesta mucho ganar el dinero para perderlo así de rápido. Entonces, sí, para mí no vale la pena. Pero entonces, para mí sí, el miedo a no tener suficiente dinero es más fuerte que el de perderlo. Y creo que la enorme mayoría nos encontramos ahí, no importando cuántos recursos tengamos. No, esto no importa, eso no importa. O el miedo a la deuda, lo habíamos conversado también. Sí. Hay muchas personas que tienen ahora miedo a la deuda. No tienen tarjetas de crédito, no tienen préstamos, lo cual está bien, siempre y cuando sabes de que esas herramientas financieras podrían ser una forma... Para comprar una casa, por ejemplo. De generar adicional ingreso. De generar capital. Porque tus finanzas se vuelven tu hándicap, tu limitación para poder hacer cosas más grandes. Incluso te uno los miedos también muy importantes, no tanto para los latinos, es el miedo a no poder retirarse. El latino no sé por qué no piensa en eso, cree que va a trabajar toda su vida o cree que lo van a mantener sus hijos y sus nietos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa le tienen pánico a no tener lo suficiente para poderse retirar a una edad estipulada. Por eso cuando usted va de viaje a cualquier lado ve un montón de viejitos que son normalmente norteamericanos o son normalmente europeos. Pero nosotros de verdad, este es algo que le voy a decir. Sí ténganle un miedo a no tener recursos para su vejez. Eso sí debería haber algo importante ahí. Y otro miedo que nos puede pasar, que es muy común, especialmente si están en el mundo de Bitcoin, es el tema de la volatilidad del mercado. Como a veces hay ciclos. Siempre va a haber ciclos de mercado. Hay veces que está al alza, hay veces que está a la baja. Los intereses están altos, están bajos. Existe incremento de precios, bajo de precios. Siempre va a existir. Pero hay muchas personas que les da miedo la volatilidad. Ellos quisieran algo que es... No se mueva. No se mueva poco. Quieto, ya tengo garantía que me van a dar tanto porcentaje y ahí me estoy feliz. Y otro momento hablaremos de volatilidad porque habló Mario de Bitcoin, pero no es exclusivo de Bitcoin. Hay empresas muy famosos. El precio de tu casa puede subir y bajar más radicalmente. Starbucks, muchas empresas que usted admira y en un día pueden cambiar 10-15% hacia arriba o hacia abajo. Así que eso es algo que usted también tiene que analizarlo y verlo. Pero bueno, vamos a cerrar con esta, llamémosla aplicación de finanzas personales hacia el miedo. Y al regresar de importantes mensajes para usted, vamos a conversar ahora cómo aplican, pero para incertidumbre y duda. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes. Recuerde, más 502 59 19 05 42, donde usted tiene una tarea con vigencia de 7 días. Sin embargo, la puede hacer ya si usted se ha visto que en algún momento, a causa del miedo, incertidumbre y duda, usted ha tomado o dejado de tomar una decisión. Porque para ver si esto realmente influye en nuestra vida cotidiana, en la toma de decisiones. Nuestro deseo es que usted pueda saber que es algo que es innato en usted y tiene que tener esa capacidad de poderlo controlar, por decirlo de alguna forma, y ojo, de que no pueda ser usado por otras instituciones o personas con el ánimo de que usted tome una decisión que quizás sin estos elementos no lo hubiera hecho. En el segmento anterior conversamos un poco de cómo el miedo se interrelaciona con el uso del dinero y ahora vamos a conversar cómo lo hace también en la incertidumbre y la duda. Así es, o sea que si ustedes ya no les dio miedo el segmento anterior, ahora les vamos a generar incertidumbre en lo que vamos a hablar. Eso. Entonces estamos hablando que incertidumbre y la deuda en finanzas puede surgir cuando no tenemos toda la información. A ver, esto es como ser gerente de un negocio.
Tenés que tomar decisiones con la información que tengas a mano. La mejor decisión que tengas, la mejor información que tengas. Entonces, cuando tenés incertidumbre y duda es porque le existe siempre un mínimo, no existe una garantía de la certeza de lo que vas a hacer. Entonces, puede ser que no tengamos toda la información, que la información sea parcial, que esté desactualizada o que la fuente no necesariamente sea la que nosotros queramos hablar o que no tenga el contexto. El ejemplo de esto lo voy a poner que es clásico cuando nosotros estamos hablando con muchas empresas de consultoría que nos dicen, miren, es que ustedes deberían de agarrar aquí porque empresas parecidas como las de ustedes en Estados Unidos han hecho esto. Pero Estados Unidos es el mismo mercado que Guatemala, es el mismo contexto. Entonces ahí empieza la forma de donde la incertidumbre y duda pueden ser un arma para poder nosotros cuestionar esa información y ver si realmente aplica o no aplica. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar una anécdota. Primero va la pregunta. ¿Vas a tener siempre la información necesaria para tomar una decisión? Nunca. Jamás. Entonces siempre va en incertidumbre. O si la llegas a esperar a tener, esa decisión ya pasó de tiempo. ¿Sí? Ya cambió, porque siempre se va actualizando la información. Bajo esa premisa, siempre va a haber incertidumbre. Deberíamos de tener... ¿Debería o no debería? Siempre va a haber, porque si no tenés toda la información, siempre va a haber incertidumbre. Y te diría, solo voy a hacer un... Entonces, ¿cuánto es suficiente? Que ahí viene la otra pregunta. ¿Cuánta incertidumbre deberíamos nosotros tomar? Deberíamos de tener la incertidumbre necesaria para poder cuestionar la información que tenemos al punto que nosotros nos sintamos un poco incómodos de tomar la decisión, pero no lo suficiente como para no tomarla. Pongámoslo en números simples, solo para seguir jugando con esta idea que se volvió bonita y la anécdota no se preocupe, ahí la tengo todavía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene un 50%? Bueno, se lo voy a poner mejor un ejemplo más claro. Si hay una operación que le tienen que realizar y le dicen las posibilidades de éxito, 50%. Hay gente que le ha ido muy bien y hay gente que le ha ido muy mal. ¿Qué hace con un 50%? La enorme mayoría de personas, yo le voy a decir qué harían porque estoy en tema de seguros, pero vos, ¿qué crees que hacen? Yo pediría una segunda opinión. Bueno, suponete que pedís la segunda opinión y te dice 50%. Definiría si el riesgo de tener un 50%, o sea, si lo que me van a operar es tan importante en mi calidad de vida o mi vida, valga la redundancia. No, pero para si sale mal, no vas a quedar igual, vas a quedar peor. Por eso, o sea, yo lo que pasa es de que te lo pongo así, ese riesgo de 50% es demasiado alto para mi gusto. Correcto. Y yo lo que haría es, solo el tener un 50% debería ser que es de vida o muerte de hacerme esa cosa. Si no me va a morir o voy a tener un cambio de vida tan radical, yo no lo haría porque es muy alto el riesgo. Exacto. Y la posibilidad de que quedes peor, llamemos decir, si me siento mal ahorita y voy a quedar peor, sin lugar a dudas tengo que aprender mejor a vivir como está. La enorme mayoría no toma esa decisión. Muy alto. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre muy grande. ¿Qué pasa si te lo cambian de otra forma y la incertidumbre y te dicen, bueno, las posibilidades de éxito son del 85% y el 15% llega a estar igual o ligeramente peor? Ahí sí ya me la juego. Correcto. ¿Por qué? Porque tenés un mayor grado de certeza. Es decir, ya suponiendo que consultaste a 2, 3 personas y leíste en internet y le preguntaste a todo el mundo y todos caen a esa misma conclusión, si te das cuenta, no vas a tener nunca el 100%, pero tener la mayor probabilidad de que lo que estás buscando vaya a tener éxito. ¿Qué pasa si caíste en ese 15%? Ya estabas avisado. Pero ni siquiera la decisión fue mala, porque en base a la información, a base a las probabilidades, en base a tu diligencia, era la decisión correcta a tomar, a pesar de que el resultado no fue el esperado. Es que ese es el cabal del comentario que te quería hacer, César. Nosotros tenemos que separar el proceso de toma de decisiones, de manejo de incertidumbre y duda, con el resultado de lo que se espera. Lo voy a hacer no tal vez con el área médica, sino con un tema de una inversión. Si nosotros hicimos todo nuestro análisis de mercado para hacer un emprendimiento, hicimos nuestro trabajo, el comparación de precios, el hacer encuestas con los clientes, etcétera, y la decisión era bastante buena y tenía un 85% de probabilidad de éxito, como decís vos, pero porque hubo una pandemia no funcionó, ¿realmente tu toma de decisiones fue la correcta o no? Sí. En base a la información que tenías allí. Así es. Tu incertidumbre era correcta sobre el modelo de negocio, pero jamás ibas a tener la duda de si iba a haber una pandemia o no. Ahora, ya pasó la pandemia. Ahora, ¿qué pasaría si en tu nueva planificación sería igual que prepandemia o
Ya variaría. le pondría un factor de potencial pandemia como que fuera un factor Tú de... aumentas tu flujo de caja o ves qué haces, pero te das cuenta que esa incertidumbre cambió. Nos genera más incertidumbre. Entonces, esto se maneja como una alarma. Esto es un sistema de alarmas que lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones correctas o mejores. No digamos correctas porque dependerá de factores externos. Y les pido un favor, amigos. Cuando tomemos decisiones en temas de finanzas personales, tengamos claro de que ustedes no pueden ser el peor crítico de ustedes, de mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es entrenar y utilizar la incertidumbre para ir mejorando tu forma de toma de decisiones, que no te garantiza los resultados, pero te garantiza que tu trabajo que la calidad de la información fue buena. De utilizar la información, de cuestionarla, de crear esa duda, fue la correcta. Por eso es que es tan importante el food en un tema de finanzas personales. Inclusive, ahora sí le cuento rápido la anécdota que estaba Mario comentando que hay muchos factores, incluso dentro de los factores de información, los culturales. Y conversé con una persona que me decía, miren, yo trabajaba en una multinacional asiática. Y esa multinacional asiática, uno de mis compañeros era un asiático de donde era esta empresa. Y yo le decía, ¿y qué estás haciendo acá? Pudiendo trabajar directamente en la casa matriz, ¿por qué te viniste acá? Y tuvo un tema bien interesante, mira, un enfoque bien interesante. Dice, es que miren, donde yo vivo, en el país y la empresa, todo es perfecto. O sea, todo es perfecto, todo sale, todo se cumple, todo es fiable, nada pasa. En cambio, yo me vine, en este caso en específico, a Panamá, y mire, es increíble que si una persona falta, es un caos. O sea, que todo es un caos, están todos solucionando de todo en todo momento. Y la forma en la que yo quería sacar mi experiencia era venir a poder tener esa exposición, porque en mi país y en Casa Matriz eso no se entiende. O sea, no se comprende. Entonces se da cuenta, una misma empresa en distintas locaciones son dos cosas totalmente diferentes y usted no puede decir, es que esto se debe hacer así porque así es. No. Dentro de una misma empresa, una misma cultura, visión, valores y todo lo que querrás, totalmente diferente. Y él decía, yo lo que quiero es tener la oportunidad de poder llevar este expertise de acá, llevarlo a Casa Matriz de la resolución de alguno que otro conflicto que damos los latinos. Seguramente. Así que ya conté la historia. Bueno, pero nosotros, si te das cuenta, César, y voy a retomar uno de los que tal vez decías en el segmento anterior, que no somos tan involucrados, o no estamos tan preocupados, que era el miedo a no poder retirarse. Sí. Pero sí hay un factor de incertidumbre y duda muy fuerte mientras nos volvemos más antiguos, más veteranos, más grandes. Cuando nosotros no tenemos la información de haber fallado por este tema de incertidumbre, miedo y duda, nosotros no tenemos en la fórmula mental el hecho de lo que podría pasar mal. Mientras nosotros tenemos más experiencia, más incertidumbre vamos a tomar en cada uno de los proyectos que nos involucramos, porque más probabilidades encontramos donde podría suceder algo mal. Tienes razón, la propia experiencia y la actividad y el movimiento te ayudan a tener un mejor manejo de la certeza o menor incertidumbre. Porque el problema es cuando no damos ningún paso, porque no exploraste nada, no aprendiste nada de una victoria o de un fracaso. En pocas palabras, nos da más miedo a tomar situaciones riesgosas mientras más grandes somos, porque ya sabemos lo que cuesta reponerse si existe un fracaso. Sí, el nivel de certidumbre yo creo que es muy importante y creo que también de alguna forma involucra en las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, no es lo mismo la certidumbre que pueda tener una persona que ya se retiró de su trabajo, ya tiene los ahorros o los recursos necesarios para seguir viviendo su estilo de vida sin necesidad de trabajo, que una persona que, por ejemplo, recién se está casando. Una persona que recién tiene su primer hijo. Una persona que tiene dos hijas, vamos a decir, en el colegio, otras que ya están en la universidad. O sea, el nivel de certeza o de incertidumbre cambia dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. Y hay que saberla comprender. Porque, y mires que yo no sé cómo voy a hacer si apenas estoy teniendo a mi hija y todavía no es ni comprar un apartamento.
es normal. O sea, hay demasiados factores que están interrelacionados en ese momento que la incertidumbre es normal. Que yo también creo que vale la pena porque a veces, pero si no puedo, no sé si debo ir a la izquierda o a la derecha, tranquilo, eso se llama la vida. O sea, eso es la vida. Que conforme uno va avanzando, pues de alguna forma, pues ya las vueltas al sol ya te van enseñando más de alguna cosa. Las canas pesan por algo, ¿no? Sí. Yo estoy claro que las canas pesan por algo, pero debemos que darnos cuenta también, César, de que el tema de lo de la incertidumbre, como lo hablamos, es una herramienta de cuestionamiento. Y especialmente cuando son decisiones complejas. Pero te voy a decir una cosa. En donde nosotros deberíamos de tener mayor cuestionamiento, más incertidumbre y más duda, es usualmente en las compras más grandes de nuestra vida. Sí. Pero yo he visto muchísimas personas que hacen compras de un vehículo, por ejemplo, sin haber visto el vehículo, sin haberlo probado, solo por recomendaciones de otras personas. O peor aún, la compra de su casa. Cuestionamos sobre temas como que podemos ir con la constructora y pedirle que nos dé los documentos del terreno donde se está generando la construcción para ver que sean válidos. Los cuestionamos y existe mucha incertidumbre sobre los estándares de calidad. Para ponerme un poquito más coqueto, le cuestionamos a la constructora que esté utilizando medios sostenibles para la construcción de la vivienda. Estamos utilizando todo ese cuestionamiento y esa incertidumbre para poder indagar en el proceso de compra, o solo porque está en la ubicación que más o menos me gusta, ahí es donde me voy a ir a comprarlo. En cierta oportunidad hubo una discusión bonita en una comunidad que tengo, que se llama Comunidad Finanzas Integrales, finanzasintegrales.com si la quiere buscar, relacionada con el tema de bienes raíces y preguntando, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto debería vender un terreno y demás? Es decir, preguntas complejas que la preguntas, enhorabuena, se volvió una discusión bien interesante en el cual ¿cuánto se han vendido los terrenos o casas en ese sector? ¿Qué récord ha tenido la constructora de satisfacción con las personas? Porque una cosa es lo que te entregan y otra es cuánto te dura. Que ahí estamos entrando, ya dejando un poco el tema de la incertidumbre a la duda. O sea, ¿qué dudas? ¿Que puedo dudar de esta empresa? No, pero es que esa empresa no ha fallado nunca. Es que, no, es que él sale en TikToks. No, o sea, nos da miedo cuestionar porque evitamos el conflicto. O sea, la incertidumbre debe de ser una forma de contrarrestar ese miedo al conflicto. Entonces nosotros realmente también, ya lo hemos visto, el miedo, la incertidumbre y ahora en el caso de la duda es que nos va a permitir, como bien lo decía Mario, debería comprar una casa hoy porque hoy me están diciendo que es ya la última apartamento que queda. Valdría la pena no cuestionarse y de preguntar, ¿será que este es el lugar donde quiero estar? ¿Será que es el precio adecuado que debería tener o debería consultar 2, 3, 4 opciones más? Muchas veces tomamos más rápido una decisión de la compra de un auto o de la compra de una vivienda que a veces de lo que nos tardamos en comprar una computadora. Oye eso. Sí, tremendo. Totalmente. Tremendo. De la computadora lo pensás y decís que está cara, es que de verdad la marca sí, ¿verdad? Y te ofrecieron un apartamento y cuando sentís ya saliste con el enganche, ¿verdad? Porque era fraccionado y me lo dieron en 100 pagos. Y no estamos diciendo que no deba dar una decisión. Estamos hablando hoy de miedo, incertidumbre y duda. Pero sí cuestionarnos, tomarnos el tiempo para poder decir si es o no. Y hay un consejo que quiero yo darle, que bueno, yo creo que tenemos varios consejos de cómo manejar el FUD. Si querés, mejor entremos de una vez con eso. No sé si querías añadir algo. No, vamos directo. Démosle a lo que vamos a hablar. ¿Cómo manejar el FUD? ¿Verdad? El Fear, Uncertainty, Doubt, el miedo, incertidumbre y duda en nuestras vidas. Y lo primero, lo que están haciendo el día de hoy, escuchando Trascendencia Financiera, educación financiera. Tenemos que obtener ese conocimiento sólido sobre las finanzas personales. Pueden seguir escuchando el programa, pueden ser parte de la comunidad que menciona César. Lo importante es que entre más conozcamos, menos miedo e incertidumbre vamos a tener. Comprender cómo funcionan los mercados financieros, dónde voy a invertir, cómo lo voy a hacer, los criterios de cuál es el enganche, cuáles son las tasas de interés, si hay tasas de originación de los préstamos, yo qué sé. Entre más nosotros tengamos conocimiento,
menos duda y menos incertidumbre. Por eso ese verso bíblico que también una universidad en Guatemala lo utiliza como su lema de su universidad: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es que el conocimiento es clave. Cuando sea temas financieros, se lo digo y es curioso. Y voy a pasar a lo que yo quería mencionar. Bienes raíces es algo que usted va a invertir una cantidad de dinero sumamente importante, donde tiene todavía muchas dudas, tiene incertidumbre y tiene miedo. Pague por asesoría. Pague por asesoría, que esa es una de las formas de poder manejar el FOD, es a través del buscar asesoramiento profesional. Óigame, y se lo digo con cariño, y no le estoy diciendo que me contrate a mí, contrate quien usted quiera. Pero Mario, veo que las personas, muchas personas tomando decisiones financieras exageradas, sin el manejo adecuado del FOD, toman decisiones financieras no las más apropiadas, con el ánimo de no pagar a un asesor que les dé un punto de vista. O sea, su miedo a perder es más grande que el miedo a asesorarse. Puede ser. Puede ser. Y te das cuenta, y hay veces que, te digo, en mi caso personal, cuando alguna persona se ha acercado para que lo pueda asesorar en este tipo de temas, mi respuesta ha sido: no lo haga. Y decir, bueno, entonces, ¿para qué le estoy diciendo? Yo le dije de que yo lo que quería es que me asesorara para cómo le entraba. Pues a veces el consejo es mi consejo, eso no es que usted tenga que hacerlo, no, es que no lo haga. Y al menos usted ve un punto ciego que quizás no lo había visto y ya tiene más certeza. Le das el contexto, lo que tanto platicábamos. O sea, si él viene y se mete a internet, va a encontrar de todo. Si se mete a ChatGPT, va a encontrar de todo. Pero es si que el asesor dice que es buenísimo. Por supuesto. O sea, ni modo, quiere vender. El asesor tiene algún compromiso, tiene alguna tendencia o tiene alguna comisión. Esa es otra historia. Por eso, aunado a lo que decía Mario con el tema de la educación financiera, yo sí le voy a decir, si es algo que va a representar una buena cantidad de dinero, pague por asesoría. Pague por asesoría. Páguele a una persona que no tiene ni un gramo de emoción en lo que usted le va a decir, para que usted le pueda dar un punto de vista neutro, frío y racional. Eso le va a ayudar a tener una contención adecuada del FOD o ¿qué es otra vez? Incertidumbre, miedo y duda. Así que disculpe que se lo diga y no me contrate a mí. O sea, busque quien usted quiera, pero por favor pida consejo antes de tomar una decisión financiera compleja. Así es, porque entonces esta persona les va a poder no solo dar el contexto, sino que les va a poder asesorar de una forma más transparente. Le va a ayudar a poder manejar y gestionar bien el FOD. Así es. Otra de las cosas que tenemos que hacerle para recomendarle cómo manejar este concepto es diversificar las inversiones. ¿Se recuerdan que hablábamos que para reducir el miedo a perder el dinero, qué tal si diversificamos dónde tenemos nuestro dinero asignado? Desde un tema de si queremos invertir en temas inmobiliarios, temas de emprendimientos, temas en la bolsa, temas en Bitcoin. Entre ustedes puedan tener una diversificación, no sobrediversificándose. O sea, tampoco no se trata de tener en 18 lugares porque entonces no controlan ninguno, pero tener 2, 3, 4 lugares donde tienen ustedes fondos de inversión o fondos de cómo ustedes quieren invertir su dinero, les va a ayudar a minimizar esa incertidumbre de que si uno se cae, pues ahí tienen otros 3 o 4 herramientas que le van a compensar. De hecho, está bonito para tenerlo también en el programa, que hablemos de diversificación. Se dice una sola palabra, pero involucra tantas cosas. Y seguro vamos a hablar de incertidumbre y miedo en la diversificación. Imagínate. Así que sí, diversifique. Eso le va a ayudar a poder mitigar un poco ese miedo, incertidumbre y duda. Vamos con otro que es el control de las emociones. La inteligencia emocional es difícil. Se lo voy a decir de una vez. Difícil. Y no se resuelve, es decir, no tiene una solución per se. Hay una adecuada gestión, hay un adecuado, a veces uno va a estar más emocional que otros días. Hay personas que son eminentemente emocionales y tienen que poner más de su parte. Yo me considero un poco más racional, pero eso no implica que las emociones no me muevan, pero me tienden a moverme un poco menos de aquellas personas que son tal vez más apasionadas. Sin embargo, todos tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Recuerda que lo que hemos estado conversando durante el programa, que el impulso, la reacción, usualmente no nos llevan por buenos caminos. Ustedes le mandan un correo que usted quiere contestarlo porque hoy sí me van a escuchar.
tómese su tiempo, no respire, tome una hora, va a tomar su café, dé una vuelta y ya luego toma una decisión más tranquila, porque en el tema del dinero, que es eminentemente emocional, oiga, el dinero es un tema emocional. Si gana el que tiene más los pies fríos. De lo contrario... ¿Cómo es que dirían? Manos de diamante. Manos de diamante, pies de plomo. Eso es lo que debe tener para poder controlar sus emociones. Otro de los factores que nosotros vamos a poder manejar el miedo y la incertidumbre es el concepto de planificar a largo plazo. Miren, sí, esto es bien importante porque existe volatilidad, puede haber cambios radicales, pero si uno va a largo plazo, se da cuenta de que ese crecimiento puede ser parte del contexto de una tendencia a la alza. ¿Qué quiere decir esto? Subió 5%, bajó 20%, pero en total llevamos 80% de ganancia desde que empezamos a invertir. Nos da otra mentalidad, nos da otra visión, nos da otro enfoque hacia unas metas claras financieras y un plan que esperamos haber desarrollado para haber hecho esto a largo plazo. Si ustedes quieren hacer ganancias a corto plazo, su riesgo de probabilidad, incertidumbre y duda va a ser alto. Así es. Y la volatilidad va a ser un factor que les va a afectar en la toma de decisiones. Este famoso FOD que hemos estado hablando, conforme el horizonte de tiempo es más largo, más lo gestiona, más lo controla. Menos es de impactante en nuestras decisiones. Exacto. Pero cuando usted quiere los resultados para hoy y para mañana, téngalo por seguro que ese FOD se va a apoderar de usted porque va a haber demasiado en la mesa. Y para cerrar, yo creo que te toca a vos decirlo porque este es algo que a vos te gusta. Así que mantengan una mentalidad positiva. Si nos enfocamos en las oportunidades en vez de los riesgos, puede ayudar a reducir el miedo e incertidumbre. Reducir, no eliminar. Jamás. Mantener una mentalidad positiva y estar abierto a nuevas oportunidades financieras nos puede abrir las posibilidades que de otra forma hubiera dicho, no, es que yo no aplico para eso. Y capaz que sí aplica, pero sea positivo, explore, edúquese y entonces puede ser que se le abran las puertas a oportunidades más grandes. Y tome esos riesgos, me gusta decir, riesgos educados y que son gestionables. Es decir, voy a arriesgarme poco. ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Mal? Buenísimo, pero era controlado. Era una forma en la cual usted podía explorar sin riesgo mayor. Y ya si usted ve que todo está funcionando bien, vaya al siguiente paso, el siguiente, y poco a poco va construyendo para poder de alguna forma gestionar bien el FOD, miedo, incertidumbre y duda. Llegamos al final, Mario. Espero, amigos, que después de ese programa ya no tengan tanto miedo, tengan tanta incertidumbre en sus finanzas personales y las dudas que tienen se las van a quitar escuchando Trascendencia Financiera cada semana. Así que en nombre de Mario López Salguero, su servidor César Tánchez y mi estimadísimo Jeff en los controles, queremos agradecerle el favor de su audiencia y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.